Bien. Eh, bueno, vamos a comenzar con los patrones óseos no traumáticos. El aumento de la densidad ósea. Básicamente, ustedes saben que hay una actividad osteoblástica que produce hueso y una actividad osteoclástica que reabsorbe hueso. Normalmente el equilibrio entre la generación y la reabsorción es lo que hace que se mantenga en la densidad normal del hueso. El desequilibrio puede ser un aumento de la densidad y tiene que tener en cuenta que la radiología y la tomografía son métodos que miden densidades. La radiología a modo de ojo, por el ojo, y la tomografía en forma más precisa a través de unidades Hanfield, que son simplemente unidades que miden densidades, porque al basarse en rayos, tengan en cuenta lo siguiente: el rayo sí o sí interactúa con la materia. Esto es malo. Esto es malo porque hace que al interactuar con la materia produzca una ionización, le da energía a la materia, porque la interacción es una transferencia de energía del rayo a la materia. Entonces produce un desequilibrio energético. Eso hace que un átomo, al tener más energía, ustedes saben que los electrones que van circulando alrededor del núcleo, las órbitas van de acuerdo al nivel energético. Cuando yo le doy más energía de lo que tiene que tener un átomo, el electrón que está en la órbita más externa, más energética, cae al exterior, cae afuera. Entonces el átomo pierde un electrón. Entonces se produce un ion positivo. Eso se llama ionización de la materia, o sea, pierde la neutralidad eléctrica el organismo humano. Eso es malo, es cierto. Ahora, en ciertas dosis de radiación no produce un efecto que desequilibra eléctricamente a los átomos, ioniza el rayo, pero no llega a provocar un efecto biológico que nos afecte a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Lo usamos desde el punto de vista diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Si el rayo le cede energía a la materia, el rayo pierde energía. Entonces, si yo encuentro algo sólido que tiene un átomo acá, otro al lado, otro al lado, otro al lado, otro al lado, el rayo le cede energía en 1 cm³ a 100 átomos. Entonces el rayo pierde 100 unidades de energía, el rayo pierde 100 unidades de energía porque interactuó con algo sólido, interactuó con átomos que estaban pegaditos, interactuó con un átomo al lado del otro. Entonces le tuvo que dar rayo a los 100 átomos. Entonces el rayo queda totalmente debilitado. Eso se llama absorción del rayo. Ahora, si el rayo interactúa con un líquido, por ejemplo, donde en el líquido los átomos están más distantes, por eso es menos sólido, por eso es líquido. Hay un átomo acá, el otro está a 1 metro, el otro está a 2 metros, el otro está a 3 metros. Entonces el rayo puede interactuar con un átomo o con dos átomos, pero al no estar tan apretaditos, el rayo no le va a ceder energía en 1 cm a 10 átomos. Se lo va a ceder a un átomo o dos átomos. Entonces el rayo, cuando pasa por un líquido, pierde algo de energía, pero no tanta. O sea que el rayo sale debilitado, pero mucho menos. Si pasa a través del aire, directamente en el aire, una molécula, un átomo, está muy distante de otro, por eso es gaseoso. Acuérdense que los estados gaseoso, líquido y sólido no dependen de la calidad, sino de la disposición de los átomos. En el sólido están todos apretaditos, en el líquido están más sueltos y en el gaseoso están recontra separados.
Entonces el rayo es muy posible que pase por el aire y ni siquiera interactúe con un átomo o interactuará con uno o dos átomos. Entonces, cuando pasa por el aire, es como que el rayo, al no cederle energía a los átomos, porque interactúa poco con la materia, pasa y pasa entero. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si el rayo X pasa a un sólido, se debilita completamente, le cede toda la energía al sólido que lo absorbe y detrás del sólido no hay rayos X. Si pasa a través del líquido, le cede algo de energía a los átomos, entonces sale debilitado, pero algo sale de rayo, pasa el rayo, debilitado, pero pasa, no lo absorbe completamente. Y si va a través del aire, el rayo pasa y prácticamente no interactúa con la materia porque los átomos están muy separados entre sí. Entonces todo el rayo pasa. ¿Cuál es la conclusión? Que si yo tengo una placa radiográfica del otro lado y el rayo atravesó sólido, no llegó nada. Si el rayo atravesó líquido, llegaron la mitad de los rayos. Emití 10 y llegaron 5. Y si pasa a través del aire, emití 10 rayos y llegaron los 10. Entonces, en la placa, originalmente las placas radiográficas que se hicieron químicamente, cuando el rayo llegaba, depositaba plata, nitrato de plata, que es negro. Es lo que ustedes compran para curarse las verrugas, que se pone negro. El nitrato de plata se formaba cuando el rayo interactuaba químicamente con la placa. Entonces, ¿qué pasa? El aire, al llegar todo el rayo, generaba puro nitrato de plata y la placa era negra. Entonces el pulmón era negro. Ahora, si el rayo pasaba por algo sólido, como el hueso, por ejemplo, claro, el hueso es duro, es sólido, los átomos lo absorbían completamente a la energía del rayo, no pasaba rayo detrás del hueso, entonces la placa no llegaba a rayo y no se formaba nitrato de plata. Entonces la placa se ponía blanca, o sea, quedaba blanca, porque no se formaba nitrato de plata, que era lo que le daba lo negro. Y si nos vamos al intermedio, que es el líquido, parte del rayo cedía la energía a los átomos del líquido y parte pasaba. Entonces, de 10 haces de rayo pasaban 5. Entonces, interactuaba con la placa, pero se formaba nitrato de plata, pero no se formaban 10 moléculas de nitrato de plata, se formaban 5 moléculas de nitrato de plata. Entonces se produció un negro, pero no tan negro. Parte era negro y parte era blanco, porque si habían 10 moléculas de nitrato de plata y 5 se formaron y 5 no, porque 5 cedieron la energía al líquido y las otras 5 pasaron, entrábamos en un gris. Entonces uno puede decir lo gris es líquido, lo blanco es sólido y lo negro es aire. Los tejidos, el hígado, el riñón, ¿qué es lo que son? Son líquidos, porque el 60% del organismo es líquido, porque justamente, ¿qué ocurre? Los tejidos orgánicos que forman los órganos tienen células. Las células, ya lo explicamos, tienen agua citoplasmática, muy poco sólido y mucho líquido, son subsólidas, o sea, están entre el sólido y el líquido. En realidad los parénquimas tienen mucha agua porque la parte sólida son las membranas del hepatocito, la membrana de la célula renal, el núcleo, la mitocondria, el aparato de Golgi. Todo lo demás es agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo atravieso con los rayos X el hígado, el riñón, estoy atravesando una estructura líquida. Entonces, ¿qué va a generar en la placa? Un gris, más claro, más oscuro, pero va a ser un gris. ¿Qué va a generar el aire? Un negro, porque todo el rayo pasa. ¿Y qué va a generar el sólido, el hueso? Un blanco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago una radiografía, digo, lo negro es aire, lo blanco es sólido, que en nuestro caso, naturalmente, si no tenemos un cuerpo extraño, como una bala, una prótesis, va a ser el hueso el principal elemento sólido. Y los órganos, densidad de partes blandas, va a tener una densidad similar al agua,
van a ser en tonalidad gris. Correcto. ¿Qué va a ser negro de la parte de órganos? La grasa, porque la grasa es una célula muy hidrópica, tiene mucha agua adentro. Al tener mucha agua, prácticamente es, y tener exceso de agua y además ser la grasa más permeable al pasaje de rayo que incluso el agua misma, entonces pasa a tener hasta una mayor pasaje, menor interacción con la materia por la propiedad de los triglicéridos de la grasa, excelentes transmisores de los rayos X. Entonces, ¿qué pasa? Pasaba de más y hasta generaba menor densidad que el agua. Entonces la grasa es el único tejido que podemos decir es más negro que el agua. Obvio, el aire es más negro. Entonces, muy, muy negro es el aire. El tejido blando más negro es la grasa. El tejido blando gris es todos los tejidos blandos, el hígado, el riñón, el páncreas, todos los tejidos blandos en general. Y después, lo único blanco es el hueso. Bien. De la esponjosa. La esponjosa ya tiene trabéculas, pero en el medio de las trabéculas óseas hay médula ósea que puede ser grasa, puede ser médula ósea que forme glóbulos rojos y glóbulos blancos, hemopoiesis, pero ya es tejido blando. Entonces, hasta puedo diferenciar una parte de otra. Y claro, entonces pasamos a que yo puedo llegar, por ejemplo, a tener esto. En una radiografía puedo determinar que esto que es gris es tejido blando, que es muscular, esto es tejido óseo, y dentro del hueso yo puedo diferenciar la cortical, que es blanca, de la esponjosa, que es más trabeculada, y la cortical fina, la cortical gruesa, y todo lo que es hueso de los tejidos blandos. Y la tomografía me va a permitir no solo poder determinar la cortical, la esponjosa con más definición, sino también la tomografía es como una radiografía computarizada y además de computarizada por sección. Es decir, tomo una sección del hueso, este es un hueso largo, tomo una sección de la diáfisis, entonces me hace un estudio por milímetros, si yo hago cortes cada 5 milímetros, milímetro por cada 5 milímetros me está estudiando el hueso, no es un panorama global. No es lo mismo que ustedes vean una casa de afuera y vean el panorama global que es la radiografía, a que digan, bueno, ahora voy a ver cada 5 milímetros o cada 1 metro para hacerlo proporcional. Voy a ver qué pasa en la casa, voy a ver qué estructura tiene la cerámica, el porcelanato, el piso. Entonces, ¿qué pasa? La tomografía computada, hacer cortes cada 5 milímetros, cada 10 milímetros, es más epicrítica, más analítica, pero además me permite que al ser computarizada, me permite aplicar una unidad que cuando yo mido la densidad, puso un Hansfield de -1000 a +1000 y dijo 0 es el agua. Obvio que eso es arbitrario, pero partió de ahí. 0 es el agua, +1000 es el hueso más duro, como la cortical, -1000 es grasa, que es lo único que puede ser negativo en condiciones normales, y a partir de ahí vamos viendo. Y entonces lo ponemos en una computadora, hacemos un software, y bueno, eso al ser la tomografía computada por secciones, milimétrica, más computarizada, que permite medir densidades,
y obviamente es el método estándar de oro para medir densidades radiológicas. Si yo hago una pregunta y les propongo qué es el método de Gold estándar de oro para medir densidad ósea y pongo resonancia, medicina nuclear, tomografía y radiología, ustedes tienen que elegir tomografía y en segundo lugar tienen que elegir radiología. ¿Por qué? Porque el rayo X es lo que es directamente proporcional en su energía, absorbido o no, de acuerdo a la densidad, y lo que estamos buscando es un estudio de densidad, y porque además de los dos me quedo con la computadora, que es un avance informático importante con respecto a lo subjetivo, como es el ser humano. O sea, yo puedo ver algo y mi amigo puede ver o mi amiga puede ver otra cosa, y además la tomografía es epicrítica, o sea, me va haciendo corte cada 5 milímetros. Entonces, ya nosotros podemos decir que lo que vamos a buscar es a través de la radiología y la tomografía. Ahora bien, cuando hablamos de aumento de la densidad, lo más común que sea focal o difusa. Tenemos dos tipos. O sea, acá vamos a ver lesiones focales con aumento de la densidad, pero no traumático. Entonces, ¿qué significa aumento de la densidad? O aumentó la actividad osteoblástica o deprimimos la actividad osteoclástica, o una de dos. El osteoclasto reabsorbe. Si lo elimino, se produce hueso y no se reabsorbe. Si aumento la actividad osteoblástica, producimos también un aumento de la densidad. Ahora, dice, la metástasis de próstata es el paradigma del aumento focal o difuso de alterar la actividad osteoblástica del hueso. En la mujer, la metástasis de mama tratada con hormonoterapia. Hay que tener en cuenta que aumento de la densidad significa que aumentamos la producción de hueso o disminuimos la reabsorción, o sea, o inhibimos el osteoclasto o aumentamos el osteoblasto. Pero esto significa que producimos más hueso o bien el hueso no se reabsorbe. Ahora bien, esto no significa que el hueso sea más resistente. Esto tienen que tenerlo claro. Si yo les pongo en una pregunta, ¿un aumento de la densidad ósea lo hace más resistente? La respuesta es no. ¿Por qué? Ustedes cuando hacen una casa, ustedes pueden decir, bueno, a ver, vamos por parte. Cuando aumenta la densidad ósea dicen, hay más sólido. Si hay más sólido, está más apretado. Si está más apretado, absorbe más el rayo. Y nos acaba de explicar el doctor Domina que si absorbe más el rayo, no pasa nada y es más blanco. Si es más blanco, es más sólido. Si es más sólido, es más duro. Correcto, es más duro. Lo que no significa que esté esa dureza dispuesta a la gravedad y a la estructura, a la longitud, a la anchura, a las dimensiones, nos esté dando más solidez. Por ejemplo, ustedes cuando hacen una casa, hacen columnas, hacen vigas, hacen una serie de elementos dispuestos de una manera arquitectónica, estructural, para darle resistencia a la casa. Si ustedes ponen la viga cruzada y la columna en diagonal, no sirve. La columna tiene que estar parada porque la gravedad actúa de arriba hacia abajo. La atracción de la Tierra es vertical. Entonces, cuando ustedes, si alguien tira una bolsa, cae vertical. Si la tira de un techo al piso, excepto que la tienen dándole un empujón ustedes con una fuerza extrínseca, artificial. Pero si yo la tomo y la dejo caer, la bolsa es vertical. Entonces la columna tiene que ser vertical. Si yo a la columna la pongo oblicua y a la viga en vez de horizontal la pongo oblicua, pierdo estructura. ¿Qué pasa? Los tumores, cuando inhiben la actividad osteoclástica o aumentan la osteoblástica, lo hacen en forma anárquica. Aumentan la cantidad de hueso, pero es como si yo le dijera, yo prefiero en mi casa una columna bien puesta y una viga bien puesta. La columna es vertical, la viga es horizontal, pero las dos soportan la gravedad, y no 10 columnas mal puestas. O sea, si pierdo la arquitectura, pierdo fortaleza. Entonces, el aumento de la densidad ósea, si yo les pregunto, al haber más densidad ósea, el hueso es más fuerte, la respuesta es no.
No, porque el aumento de la densidad ósea puede indicar una patología desordenada. Y si ustedes ven, el hueso normal está formado por una corteza y por una estructura esponjosa trabecular ordenadamente dispuesta. Esta estructura trabecular esponjosa y la cortical gruesa tienen su función. La cortical es como que protege al hueso desde afuera, le hace como una capa desde afuera, es como si fuera las paredes externas de la casa, cosa que si viene una agresión de afuera hacia adentro, haya una pared, haya algo grueso que me protege de un trauma externo. Pero después, las trabéculas no es que no sirvan, las trabéculas, claro que sirven, son las columnas que están adentro del hueso y que están dispuestas en forma ordenada para darme a mí una correcta resistencia. Entonces, si ustedes ven el cuello del fémur y ustedes ven perfectamente cómo están dispuestas las trabéculas, van a ver que le está dando resistencia. Entonces, el hecho de tener más hueso no significa que va a ser más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Aparte hay otro tema. Muchos tumores lo que hacen también es desequilibrar, inhiben el osteoclasto. El osteoclasto reabsorbe hueso y si inhibo el osteoclasto no reabsorbo el hueso. ¿Y eso es bueno? No, no es bueno. Porque lo bueno de la economía humana es que el hueso de hoy de ustedes no es el hueso dentro de 6 meses, cambió completamente, porque ustedes están permanentemente produciendo y reabsorbiendo. El hueso viejo se reabsorbe y se forma nuevo. Se reabsorbe el viejo y se forma nuevo. Se reabsorbe el viejo y se forma nuevo. Dentro de 6 meses, mi fémur tiene todo tejido nuevo con respecto al que tenía hace 6 meses atrás. Bien, si yo altero al osteoclasto, formo, y encima de acumular hueso viejo, lo que formo no tiene espacio para que el nuevo se disponga normalmente. Entonces no solo pierdo arquitectura, sino que es una mezcla de hueso viejo sobre hueso nuevo. Entonces pierde totalmente la fuerza, la fortaleza. Entonces es importante tener en cuenta que el aumento de la actividad osteoblástica, como la depresión de la actividad osteoclástica, van a aumentar la densidad ósea, van a ser vistas por los métodos radiantes por encima de cualquier otro método, la tomografía computada y la radiología desde el punto de vista de métodos de imágenes e incluso la densitometría ósea está basada en gran parte en la tomografía. Los primeros densitómetros se hicieron a partir del tomógrafo. De hecho, hay muchos tomógrafos que están incorporados la densitometría. ¿Por qué? Porque tienen un software que es más específico que la unidad Hanfield, es más preciso. Entonces, el mismo tomógrafo, cuando hace una tomografía, ponemos un caliper en la columna, otro en la pelvis, otro en el fémur, y nos mide los 3 lugares fundamentales, esqueleto axial y esqueleto periférico, las densidades, pero en vez de darlo en unidades Hanfield, lo hace transforma la unidad Hanfield en una unidad más específica, lo lleva a un software más específico, pero el principio físico es el mismo, absorción de rayos, lo lleva a un software más específico y hace la densitometría ósea. Bien, ahora desde el punto de vista imagenológico es todo esto, densitometría sería el primero, tomografía el segundo, radiología el tercero, todo esto supera a otros métodos como medicina nuclear, como resonancia magnética nuclear, resonancia magnética por positrones, lo que quieran decirme. Entonces, entendemos ya ese tema. El cáncer de próstata lo que hace es uno de los, como el cáncer de mama tratado con hormonoterapia, porque el cáncer de mama da metástasis lítica, destruye al hueso, pero cuando lo tratamos con hormonoterapia es como que se deprime la metástasis y el hueso sobrecrece sobre encima de la metástasis, pero desordenadamente. O sea, insisto, siempre el aumento de la densidad va con disminución de la fuerza y con más fragilidad. Otra pregunta, si hay aumento de la densidad,
por un cáncer o por lo que sea, puede haber una fractura que se llama patológica. ¿Cuándo le llamamos fractura patológica? Cuando la fractura no es proporcional a el trauma, o sea, el paciente apenas se golpea con un termo, con un mate, se golpeó con la bombilla del mate y se fracturó el hueso. No hay proporción. ¿Y por qué se fracturó? Porque tiene una fragilidad ósea, y eso es muy común como principal causa de fracturas patológicas, las metástasis óseas. Fíjense acá la columna normal, donde ustedes están viendo los pedículos, están viendo el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, la apófisis espinosa, y cómo cuando hay un aumento difuso de la densidad, estamos hablando de metástasis osteoblástica. En realidad, el aumento de las metástasis es focal. En general, la zona más frecuente es la unión de la lámina posterior con el cuerpo, que se llama pedículo. Esa zona es la más vascularizada. Al ser la más vascularizada es donde más sangre llega y donde primero llega la metástasis, la unión de la lámina posterior con el cuerpo vertebral llamada pedículo. Visto de frente son los ojitos de las vértebras. Estos son los pedículos. Entonces lo primero es la vértebra tuerta, cuando se eliminó un pedículo y se produjo blanco en esa zona por la metástasis del cáncer de próstata o el cáncer de mama tratado con hormonoterapia como paradigmas de las metástasis osteoblásticas. Hay otras, pero esos son los dos paradigmas. ¿Y qué me dice el pedículo? Es muy importante porque hay muchas enfermedades que aumentan la densidad ósea. Las focales, lejos la primera es la metástasis, pero ¿qué pasa? Cuando yo veo una focal, generalmente en pedículo, es metástasis. ¿Por qué? Porque es focal, primero. Segundo, porque es pedículo. ¿Y por qué la metástasis llega al pedículo? Porque es la zona más irrigada. ¿Por qué la más irrigada? Porque necesita mucha fuerza, porque está uniendo dos zonas embriológicamente distintas, el cuerpo vertebral con el arco posterior. Y el arco posterior tiene una formación, el cuerpo vertebral otra, y cuando se unen es una zona de debilidad el pedículo. Entonces lo irriga mucho para darle fortaleza, pero la metástasis que viene por la sangre no le juega a favor tener más sangre, porque la primera zona que se depositó la metástasis es donde las calles la llevaron, y hay más calles que lleven, más vías que lleven hacia el pedículo que hacia otro lado. Puede haber metástasis en la lámina primero, en el cuerpo primero, pero generalmente empieza en el pedículo. Y el pedículo de frente es el ojo de la vértebra. Entonces puedo ver una zona con aumento de la densidad en un pedículo, y eso me está diciendo es metástasis. Puede haber 4, 5, 6 metástasis y se ven lesiones focales. Y por lejos, si yo les pongo una placa donde haya un aumento de la densidad multifocal o unifocal y que afecte fundamentalmente los pedículos, ustedes tienen que decir que el diagnóstico primero es metástasis, por lo que acabo de explicar. Ahora, si yo les pregunto qué metástasis en el paradigma, en el hombre la próstata y en la mujer el cáncer de mama tratado con hormonoterapia, porque el cáncer de mama sin tratamiento generalmente da metástasis que destruye al hueso y no da aumento de la densidad. Cuando le damos hormonas para tratar el cáncer, la hormonoterapia, como el cáncer de mama tiene receptores hormonales y retrograda con un tratamiento hormonal, retrograda la metástasis y es ocupado el lugar por hueso desordenado, y ese hueso desordenado se llama aumento de la densidad focal, se llama metástasis osteoblástica. En realidad están viendo la reacción ósea y no la metástasis, pero en definitiva les dice que ahí hay células tumorales, por lo tanto hay metástasis. Bien, ahora, la metástasis al ser múltiple y las vértebras ser chiquitas es muy común, especialmente en las vértebras. En otros órganos no. Por ejemplo, en un fémur pueden ver lesiones focales, en un húmero lesiones focales, en un cráneo lesiones focales, pero la vértebra es chiquitita sí. Entonces, cuando se metió en un pedículo, se metió en el otro y agrandó un poquito la metástasis, ya todo el cuerpo vertebral se ve blanco. Por eso que dice que es muy común el ver el patrón en la metástasis que sea
confluente pseudodifusa, o sea, uno ve como un aumento totalmente de todas las vértebras. Si yo comparo la normal con las vértebras todas blancas, voy a ver que aparentemente el cuerpo vertebral totalmente blanco y en forma difusa no es un aumento focal. No, sí, es focal, no es difuso, es focal, porque acá hay una metástasis, acá hay otra y acá otra. Son múltiples focos, pero al ser en un huesito chico y muchas las metástasis y confluir, es como decir, si ustedes van en un avión y ven hacia abajo un barrio donde están todas las, no van a poder individualizar una casa de otra, la van a ver todas como el barrio, todo como una sola cosa. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Yo, salvo que haga anatomía patológica y corte la vértebra, o hago una tomografía computada y me dé cuenta que es focal, la tomografía computada me puede decir que es focal y no difusa, pero la radiología me va a confundir. Al ser todas las metástasis vecinas, una de otra y muy pegadita, va a dar este tipo de cuadro como pseudo difuso. Fíjense en pelvis, ya se ve como focal. ¿Ven la vértebra toda blanca, la metástasis osteoblástica, toda, se llama osteoblástica, pero el término correcto sería metástasis que aumenta la densidad ósea, pero habitualmente la jerga se llama osteoblástica. Digo que a veces son por inhibición osteoclástica más que por producción osteoblástica, pero eso ya es un poco la patogénesis. Pero cuando hablamos de osteoblástica, estamos diciendo que hay más hueso de lo normal y estamos diciendo aumento de la densidad ósea. Pero fíjense que la vértebra la veo todo blanca, es pseudodifusa, falsamente difusa, pero hay que tenerlo en cuenta que es así. Y no, en el ilíaco ya veo 1, 2, 3, 4 redondelitas blancas. Ya me separó. Acá en la vértebra, en el sacro, ya me está dando todo el sacro blanco. Y en lo que sería aparentemente es la cuarta o quinta lumbar, la quinta lumbar, que es la que cruza la cresta ilíaca, la quinta lumbar está dando todo blanco. Y así vemos el tema de la metástasis. Otras lesiones focales hiperdensas, la necrosis avascular. La necrosis avascular es una muerte del hueso por falta de circulación sanguínea. Esto puede tener muchos orígenes, pero en definitiva, ¿qué es el patrón avascular? A es no, A es no. Vascular es que no hay vasos, no hay vascularización. Una es los chicos que crecen mucho. Entonces, ¿qué pasa? Al crecer, a veces la circulación no acompaña. Entonces, a veces el crecimiento del hueso, en un intento de decir, bueno, vamos a crecer mucho, el hueso hoy es así, mañana es así, pasado es así, y la circulación va creciendo, pero dice, pará, no sigas creciendo. Y llega un momento en que el hueso creció de más y los vasos sanguíneos no lo acompañaron. Entonces se produce muy comúnmente en el desarrollo esa necrosis avascular en algunas zonas que más que ser huesos grandes, son huesos que la circulación está complicada en llegar porque llegan vasos chicos como el escafoides de la mano, el escafoides tarsiano, que se llama necrosis avascular del crecimiento, y es que cuando se murió el hueso por falta de circulación, el hueso que se muere, en vez de cicatrizar, los osteoblastos llenan el espacio muerto. ¿Cómo pasaba con la metástasis de mama? Le dábamos hormona, matábamos la metástasis, pero la metástasis osteolítica pasaba a ser osteoblástica o blanca porque el osteoblasto invadía la zona del tumor. Bien, ahora, acá pasa lo mismo, nada más que es otro origen. Y también necrosis avascular es muy común en el adulto cuando alteramos la circulación. Por ejemplo, la administración de corticoides puede producir una... y recuerden que el hueso es algo dinámico, se produce, se reabsorbe, se produce, se reabsorbe, no es algo estático, no es que yo nací con este hueso y muero con ese hueso, no. Entonces, la circulación también es algo dinámico. A medida que formamos hueso, necesita más circulación y estimular la circulación es buena. Recuerden que les dicen tomen calcio, tomen vitamina D para evitar la osteoporosis. ¿Por qué? Y porque en realidad
lo que estamos haciendo es decir, el proceso es dinámico. Yo nací con un esqueleto, pero el esqueleto va recambiando y necesita calcio, necesita vitamina D para hacer la osteogénesis, para dar actividad osteoblástica. Bien, pero también necesita circulación. Si yo le doy corticoides, suele producir un problema circulatorio y también es muy común que pase exactamente lo mismo. Por el crecimiento, acá dice enfermedades autoinmunes, la vasculitis, acá lo está diciendo, afecta epífisis de huesos largos, huesos cortos, que son, ¿por qué? Porque son las zonas, los vasos nutricios de los huesos largos, por ejemplo el fémur, el húmero, entran por la diáfisis. Entonces las zonas que más cuesta llegar a la circulación, ¿dónde están? En las epífisis. Entonces suele ser más común en las epífisis de los huesos largos. En los huesos cortos, cuando estamos, por ejemplo, en zonas como en la mano o en el pie, pasa muy comúnmente que no llega a la circulación porque las arterias llegan muy finas, las tibiales, las arterias radiales, cubitales, a medida que van alejándose de su origen, son arterias muy largas, que van dando muchas ramas, van dejando mucho en el camino, van dejando mucha comida en el camino, no son arterias cortas. Entonces, ¿qué pasa? Los huesos de la mano, los huesos de los pies, la epífisis de los huesos largos, en corticoides, en vasculitis inmunológica, en lesiones por desarrollo, van a ser las zonas más susceptibles a aumento de la densidad. Fíjense esta epífisis y ven acá un aumento de la densidad focal. Y ahora ustedes me dicen, ¿podría ser metástasis osteoblástica? Por supuesto, por supuesto. Yo ahí puedo poner en un examen qué aprecia en ese hueso. Y ustedes me tienen que, yo le puedo poner aumento difuso de la densidad, aumento focal de la densidad, disminución de la densidad. Ustedes no, tienen que decir aumento focal. Ven, 2 islas. El aumento difuso es todo. 2 islas blancas que aumenta focal. Bien, ¿y qué me dio el doctor Domina como causa de aumento focal de la densidad? Y me dijo metástasis y necrosis avascular. Bien, ¿qué diferencia tienen? Bueno, si tuvieran columna es fácil, porque la metástasis se alojan en el pedículo. Es tuerta, bien, pero también puede ser confluente y ser difusa. Pero las vértebras están bien irrigadas y la necrosis avascular es poco común. Entonces, las vértebras yo puedo pensar primero en metástasis. Vamos a los huesos largos. Si es múltiple en la diáfisis, y yo voy a pensar que es metástasis. Si es múltiple en la diáfisis y en la epífisis, voy a pensar en metástasis. Ahora, si es múltiple o única en la epífisis, ahí me mató, porque puede ser metástasis o puede ser una necrosis avascular. Entonces habrá que estudiar otros métodos. Entonces en este cuadro yo tengo que plantear la duda. Si estas mismas imágenes se las pongo en la diáfisis, tiene que pensar primero en metástasis, especialmente si son expansivas. La necrosis avascular es un tejido muerto con una cicatriz, no tiene expansión. Entonces, si ustedes ven un nódulo expansivo tipo masa o abomba o destruye o insufla el hueso y no es una necrosis avascular. Entonces, siempre el tumor va a dar un patrón expansivo, siempre el tumor va a tender a crecer. Entonces, hay que tratar de asociar, decir, aumento focal de la densidad ósea, metástasis y necrosis avascular. La metástasis va a ser más en la diáfisis de los huesos largos, en los pedículos vertebrales. Esos son los principales lugares de la metástasis. Después van a entrar las epífisis y los huesos cortos. También junto con la metástasis, la diáfisis de los huesos largos y los pedículos vertebrales, la calota craneana, porque es muy irrigada y llegan fácil las metástasis. Entonces, si yo veo lesiones focales hiperdensas en la calota craneana, porque tiene mucha circulación y llega a la metástasis, en la vértebra que tiene mucha circulación y llega a la metástasis, especialmente los pedículos, en los huesos largos, en la diáfisis, porque ahí entra la arteria nutricia y entra las metástasis. Y además la veo redonda, tipo tumor, tipo expansión, redonda, nodular. ¿El nódulo qué es? Es una masa chiquita, pero es una masa. Entonces es expansivo, la veo tipo nodular. Entonces, yo ahí tengo que poner primero metástasis, después cualquier otra cosa. Ahora, si yo pongo en la epífisis o pongo en un hueso corto de la mano,
Ahí ya puede ser metástasis, pero cuidado, porque los huesos cortos no son tan irrigados, porque justamente ahí es donde las arterias llegan cansadas, porque están lejos del origen. Y en las epífisis las arterias llegan cansadas, entonces ahí cuidado, puede ser metástasis, puede ser necrosis avascular. ¿Qué diferencia hay? Bueno, si es muy redonda, muy expansiva, destruye la cortical que está al costado, deforma el hueso, pensaré primero en metástasis. Si es como algo amorfo, como ven acá, que no tiene la forma de nódulo, sino una forma oval, geográfica. Geográfica se llama que parece un país. No se puede dibujar si es Argentina o España. No se puede dibujar que es un nódulo o que no es. Acá es como forma de gota, es amorfa, no está produciendo una expansión, no es nodular, es bien epificiaria y bien distal, bien subcortical, casi adyacente a la articulación, bien lejos de la arteria nutricia, bien cerca de la articulación, y ahí yo empezaría a decir, bueno, puede ser metástasis, pero primero voy a poner la necrosis avascular y segundo la metástasis. Entonces, ¿cómo puede ser la pregunta en esta imagen? ¿Qué patrón? Y puedo hacerla fácil, con que pongan aumento focal de la densidad ósea. Puede ser un poco más compleja. Aumento focal de la densidad ósea que puede corresponder a una necrosis avascular o a metástasis. O puedo hacerla más compleja. ¿Qué pensaría y poner en primer término una necrosis avascular o en primer término una metástasis? Entonces ustedes tienen que decir que está muy lejos de la circulación porque está en una epífisis muy cerca de la articulación, muy lejos, perdón, de la arteria nutricia, muy cerca de la articulación, reitero, muy cerca de la articulación, muy epificiaria y no es expansiva, no es nodular, no es redonda, no destruye la cortical y es amorfa, es geográfica, y ahí puedes llegar a decir, en primer lugar, pongo la necrosis avascular y en segundo lugar, sin descartar, pongo la metástasis. Bueno, acá ni hablar. Fíjense que fácil, porque esto no es totalmente amorfo el aumento de la densidad. Esto no tiene forma de nódulo, esto tiene forma que es muy mal definido. Por supuesto, respeta completamente la cortical del hueso, no es expansivo ni destructivo, no deforma la epífisis, está debajo de la articulación. Entonces, en primer lugar es la necrosis avascular. ¿Puede ser metástasis? Sí. Yo no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no, pero en primer lugar, estadísticamente de cada 10, 9 van a ser necrosis avascular y una va a ser metástasis. Entonces uno tiene que ver cómo me están formulando la pregunta y razonar. Estoy en calota craneana, estoy en pedículo vertebral, estoy en diáfisis, estoy en forma nodular, estoy en forma múltiple y nodular y expansiva y hasta en algunos casos deformo el hueso. Bueno, voy a poner metástasis. Sí. Ahora me están poniendo una lesión en un hueso corto, en el escafoide, en el semilunar, una lesión en una epífisis, bien pegadito a la articulación, no nodular, amorfa, no destruye al hueso, y voy a poner necrosis avascular. Bueno, por tomografía computada, por resonancia magnética, la van a ver hipointensa en T1 a la necrosis avascular. Recuerden lo siguiente, en resonancia magnética, el hueso lo van a ver más blanco en T1 y más negro en T2. Un segundito. Acá está. Esto es un T2 y esto es un T1. Esto es una resonancia magnética. Es decir, el tema es el siguiente. La grasa que tiene la médula ósea grasa es blanca en T1 y es gris en T2. En general es hiperintensa la grasa en T1 y T2, pero la grasa intraósea es más blanca en T1 que en T2. Es distinto la médula grasa al tejido graso. Entonces, si yo voy al tejido graso, es hasta más blanco incluso en T2,
al tejido subcutáneo, por ejemplo. Puede ser graso, blanco en T1 y blanco en T2. Y puede costar de acuerdo a la zona, a la estructura, a la diferenciación. Pero en hueso es médula ósea grasa. Es médula ósea, no es grasa. Es un tejido distinto, más complejo. Entonces, en general, más blanco en T1 y más negro en T2. Entonces, cuando yo les muestro un hueso que ustedes lo ven negro, tienen que pensar que es un T2 y blanco un T1. Si yo lo destruyo al hueso, voy a ver que en un T1 se va a ver como que falta lo blanco, porque lo destruí. Y si falta lo blanco es como un sacabocado, la imagen en sacabocado. ¿Qué significa el sacabocado? En que al blanco le saqué un bocado, le saqué el hueso. Entonces, ¿qué pasa? Es un T1 porque el hueso es blanco. Pero ¿dónde está la lesión? Y la lesión me sacaron hueso, me mataron hueso, me hicieron la lesión en sacabocado. ¿Qué forma tiene? Geográfica. Parece, no sé, Paraguay podrá ser, pero es un país. Es totalmente irregular la forma, no es nodular. Y altera la corteza alrededor, no, aparentemente respeta, no deforma el hueso, no lo expande, no es expansiva, está muy pegadita a la articulación, muy epificiaria exactamente al lado de la articulación. Entonces, puede ser metástasis, sí, pero en un segundo lugar. Eso mismo yo lo llevo a la diáfisis. Puede ser metástasis o puede ser necrosis vascular y es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. Podría decir que lo geográfico es más orientativo a necrosis vascular y lo nodular es más orientativo a metástasis. Pero en la diáfisis es 50 y 50, no es fácil ahí. Por después están las osteoblásticas difusas reales, donde hay un aumento de la densidad por aumento de la actividad osteoblástica sobre la osteoclástica. Ya sé que aumenta la actividad osteoblástica o se deprima la osteoclástica. Hay hueso neoformado más denso, lo expliqué, mecánicamente inferior, eso es siempre, es rutina, o sea para metástasis como para lo que sea, hay un aumento difuso. Una de las enfermedades lo da la enfermedad de Paget, pero yo lo que quiero es decirle que hay una cantidad de enfermedades óseas que desequilibran la alteración osteoblástica, osteoclástica. ¿Qué diferencia tiene con la metástasis? La metástasis lo desequilibra donde está la metástasis. Si está en el pedículo de la vértebra, voy a ver el pedículo blanco. Si está en la epífisis, voy a ver la epífisis blanca. Si está en la diáfisis, voy a ver la diáfisis blanca. Pero si la enfermedad afecta a todo un hueso, es de todo el hueso, afecta al hueso en forma difusa, no es focal, es todo el hueso afectado, todo el cráneo, todo el fémur o todos los huesos. Pueden ser todos los huesos de la economía humana. Eso ya hablamos de un aumento difuso, no es una alteración, equilibrio, osteoblasto, osteoclasto, donde se alojó el tumor focal, que es pseudodifusa, porque en la vértebra dijimos es chiquitita, pero si hay 10 metástasis en un espacio chiquitito, se unen una con otra y es como el barrio que están todas las casas pegaditas y desde el avión la vemos todas juntas. Si no tenemos una tomografía muy específica o una anatomía patológica, la tomamos como difusa, a la focal, múltiple, aglomerada. Pero estas no. Hay una serie de enfermedades que son verdaderamente difusas. La enfermedad de Paget es una. Y claro, es un hueso más denso, pero con más fractura. Es deformante porque se deposita tanto hueso, pero lo deforma todo. No es que deforme la epífisis porque es focal y destruyó la cortical de la epífisis. Destruyó la cortical de la diáfisis, que es lo que suelen hacer las metástasis. Una destrucción focal. No, acá todo el hueso se deformó. Fíjense, el cráneo es una de las zonas donde la enfermedad de Paget, los huesos planos, el ilíaco y el cráneo, son los huesos que más afecta esta enfermedad. O sea, es una enfermedad donde hay un desequilibrio difuso de la actividad osteoblástica y osteoclástica. Ahora, yo les pregunto, en este perfil, ¿dónde están las imágenes nodulares para hablar de una metástasis? Si ustedes ven la calota y no la ven. Segundo, les pregunto, en este perfil, ustedes ven un ensanchamiento del diplo craneano.
¿Qué pasa? El cráneo está formado por dos tablas, externa e interna, y el espacio se llama díploe. Ese díploe está ocupado por hueso todo anárquico. Fíjense que parece en un perfil una persona despeinada. Parece una persona despeinada. ¿Por qué? Y porque en realidad no es que sea nodular, no es que sea, no, es algo difuso pero anárquico. Esto puede llegar a confundir en un frente que alguno de ustedes perfectamente, con mucho atino, me diga, doctor, pero esto yo veo nódulos redonditos, y es correcto, parece nodular múltiple que confluyen y es pseudodifusa. Entonces me puede decir, ¿y por qué no puede ser metástasis? Si ustedes me muestran el frente, me llegarían a confundir hasta a mí, porque yo diría, el alumno tiene razón. Yo estoy viendo que, por ejemplo, encima de la órbita derecha hay varios puntitos blancos como si fueran nódulos. Entonces, perfectamente la persona que está delante mío puede decir que es confluente los nódulos y me da una pseudoafección difusa. En el frente me puedo confundir. ¿Qué es lo que me puede orientar a mí a que es algo difuso? Que primero, por ejemplo, si ustedes ven los senos maxilares, están blancos. Si ustedes ven el díploe, el espacio que normalmente debería ser respetado, está todo ensanchado e irregular. Entonces ya decir que una metástasis me ocupe el seno maxilar y me lo ponga blanco al seno maxilar y me haga perder el aire del seno maxilar, que el díploe, el espacio que está entre las dos calotas, pasa a ser totalmente blanco, yo me orientaría más a una enfermedad verdaderamente difusa, salvo que sea una metástasis que está muerto el paciente, porque tiene que ser 1.000.000 de nódulos para llegar a producir que me produzca, además de los nódulos que estoy viendo arriba de la órbita, blanco el seno maxilar derecho, blanco el seno maxilar izquierdo, blanco el díploe craneano, blanco las órbitas, blanco el hueso frontal y todo blanco. Sí, puede ser. Eso se daba casi con exclusividad en la vértebra. En la vértebra donde puedo confundir el focal con el difuso. Es raro en un cráneo, es raro en un fémur. Ustedes ven todo un fémur blanco y es raro que sea metástasis. Es difuso el aumento. ¿Por qué? Y porque la vértebra es chiquitita. Entonces, claro, le ponemos 5 metástasis y ven exactamente un patrón difuso. Perfectamente, lo vimos recién y lo vamos a marcar. Ustedes ven que tienen un aumento difuso de la densidad y ustedes no me pueden decir que es focal. La vértebra sacra 1, L5, L4, L3, L1, L2, L1, todas las vértebras están blancas con respecto a la normalidad. Entonces tiene un aumento difuso, pero era metástasis. ¿Por qué era metástasis? Porque es común que en la vértebra las metástasis den un falso aumento difuso de la densidad. Pero en la vértebra, como en el cráneo y en los huesos largos, esos son los órganos de choque más importantes, especialmente la diáfisis de los huesos largos, donde entra la arteria de la metástasis. Ahora, en la vértebra es el único lugar donde la metástasis me pueden confundir focal con difuso. Entonces, si yo les muestro una vértebra blanca, díganme metástasis primero y después otra cosa, aunque sea toda blanca. Ahora, es muy difícil que en un hueso más grande, llámese, por ejemplo, en el ilíaco. En el ilíaco es muy difícil que la metástasis me ponga blanco todo el ilíaco. Yo nunca lo he visto. Es muy difícil, tiene que tener 1.000.000 de metástasis, generalmente ya lo distinguen. Bueno, y acá en el cráneo pasa exactamente lo mismo. Es muy difícil que si yo veo un cráneo todo blanco, los senos maxilares blancos, tengo todo blanco, sea un aumento falso, o sea, metástasis que confluye. Tiene que tener 1.000.000 de metástasis. Entonces yo preferiría que me digan, hay un aumento de la densidad del cráneo en el frente y en el perfil, que si bien a veces en algunas zonas parecería focal,
es muy difuso en su constitución. Veo obliterados los senos maxilares. Fíjense la densificación de las celdas mastoideas. No se ven las celdas mastoideas en el perfil. Veo ensanchado el diplo ocupado en forma anárquica por hueso puro neoformado. Bien, puede ser 1 millón de metástasis o puede ser una enfermedad ósea difusa. Lo vimos en la pelvis. Fíjense que ven todo blanco, una pelvis que ven toda una franja blanca más en el lado derecho que en el izquierdo, pero no ven una pelvis normal que sería la estructura trabecular, ven una mancha blanca. Entonces ustedes me tienen que decir, bueno, si usted me presenta este caso así entero, yo diría que es, para hacer metástasis, tendría que ser 1 millón de metástasis que me den toda una ala pelviana derecha blanca, 1 millón de metástasis que me oblitere la celda mastoidea, el seno maxilar y el diplo craniano y todo el cráneo en el frente y en el perfil. Y me llama la atención que en el perfil no le veo ningún nódulo en el seno del parietal, del frontal y demás, lo veo todo como un aumento de la densidad. Entonces, en realidad, metástasis lo dejaría en un cuarto lugar. ¿Puede ser? Sí, he visto casos. He visto casos de metástasis, minado de metástasis. Pero claro, 1 en 1000. 1 en 1000. Generalmente yo en la vértebra sí tomo respeto. Digo, mira, es un aumento difuso, pero puede ser una metástasis. O es un aumento focal, chao, es metástasis. O es un aumento focal del pedículo, chao, es metástasis de acá a la China. Bien, ahora, si a mí me muestran una ilíaca derecha o izquierda blanca, un cráneo blanco todo, sin maxilar, sin celdas mastoideas, ensanchado el disple, no, puede ser metástasis, pero lo dejo allá, lejos. En primer lugar, ¿qué pongo? Un aumento de la densidad ósea difusa. Listo. Les puedo decir que es un Payet. Yo no les voy a pedir tanto. Con que digan hay un aumento de patrón de la densidad ósea difusa y deformante porque ensancha el diploe, es una de las características del Payet, aumento difuso de la densidad ósea que afecta más huesos planos y también puede afectar huesos de otros huesos largos, pero el foco inicial es en huesos planos y difuso y deformante. Entonces, yo les muestro pelvis blanca, cráneo blanco en el frente, cráneo blanco en el perfil, senos maxilares blancos y deformado el diplo craneano ocupado por lo blanco, y ustedes me tienen que decir aumento de la densidad difusa del hueso con deformidad ósea. Esa es la respuesta. Si alguien le pone nombre y apellido y dice enfermedad de Payet, es un poco para sacarse el 10. ¿Por qué? Porque es la principal enfermedad que aumenta la densidad ósea en forma difusa y afecta en primer lugar los huesos largos. Planos, los huesos planos. Bueno, esto es un resumen y vamos ahora a patrones de disminución de la densidad ósea. Un segundito, con su permiso. Bueno, acá lo que quería hacer, esto es interesante, porque acá vamos a la contraposición. Hay una disminución de la densidad ósea, también hablamos siempre de lesiones no traumáticas. Fíjense el hueso normal, la cortical gruesa y muchas trabéculas arquitectónicamente bien dispuestas. ¿Qué pasa cuando el hueso es patológico? O sea, pierde densidad, reabsorbe el hueso, la cortical se pone fina y las trabéculas están más separadas. Ahora, las trabéculas más separadas dan un efecto al ojo que es, da un aspecto más trabeculado. Entonces ustedes dicen, el hueso está trabeculado, teóricamente es paradójica la denominación, tiene más trabécula. No, porque si yo tengo una trabécula al lado otra, 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 yo desde el avión las veo como una sola cosa. Y la radiografía, como la misma tomografía computada, son estudios indirectos, estamos viendo desde el avión, no es la anatomía patológica que lo estamos viendo de cerca. Eso es meterse adentro. Agarrar una parte del hueso, meterla en un microscopio y me meto adentro del hueso. Pero eso es otro tema.
El anatomopatólogo va a manejar otro tipo de terminología. El radiólogo ve desde el avión. Entonces, si yo tengo una trabécula al lado de otra, en el hueso normal voy a ver como que todo es compacto. O sea, voy a distinguir que la cortical es totalmente compacta, blanca, blanca, homogénea, y la esponjosa es blanca, y voy a distinguir algunas trabéculas, alguito de trabécula. ¿Por qué? Porque están tan pegadas, me va a dar un hueso como que tiene menos densidad que la cortical, porque no es lo mismo tener todo hueso a tener hueso, médula, hueso, médula, hueso, médula. La trabécula, siempre hay en el medio de la trabécula médula ósea roja, médula ósea grasa. Tiene que dejar el espacio. Entonces, siempre la trabécula va a ser menos densa que la cortical. Pero que yo vea la trabécula es otra cosa, porque tienen que estar tan juntitas. Si ustedes vuelven, no, era la otra. A ver si acá vemos. Si ustedes ven acá el hueso, a ver si puedo agrandar un poquito. Sí. Si ustedes ven acá, díganme dónde ven una trabécula. No la ven. Yo veo la cortical blanca y veo un hueso esponjoso, que le llamamos, porque sabemos que es esponjosa, con una densidad ósea menor a la cortical. Porque claro, es hueso, médula, hueso, médula, hueso, grasa, hueso, grasa, hueso, grasa. Y claro, en vez de la cortical es hueso, 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 hueso. La cortical la veo blanca completamente y la medular la veo con una densidad menor, pero no alcanzo a ver la trabécula. No alcanzo. Puedo ver alguna que otra trabécula, sí, especialmente en huesos grandes. En el fémur es normal que yo vea alguna trabécula, en el cuello femoral, en el húmero, en huesos grandes voy a ver algunas trabéculas. Pero claro, si yo vuelvo al patrón que les explicaba recién, cuando hay pérdida de la trabeculación, queda una trabécula acá, al vecino lo hice desaparecer y otra trabécula acá. Es como si dijéramos, las tres casas que estaban juntas, una la tiramos abajo, quedó un baldío, quedó un lote y las dos casas quedaron bien separadas. Entonces yo voy en el avión y puedo decir, mira, ahí hay una casa y ahí hay otra casa, diferenciar una casa de otra gracias a que hay un espacio vacío. Ahora, hay más casas, no hay menos. Cuando yo veía todo una sola cosa, es porque había 10 casas. Cuando desaparecí 5 y me quedaron la mitad, me quedaron más separadas y las puedo identificar. Y es lo que pasa acá. Cuando pierdo trabécula, tengo trabécula, espacio, trabécula, trabécula, espacio, trabécula, trabécula, espacio, trabécula. Entonces, desde el avión, distingo una trabécula de otra. Entonces, el hueso, en vez de ser todo una sola homogeneidad, la esponjosa, la veo en las trabéculas y le digo hueso trabeculado y ustedes me van a decir, ¿tiene más trabécula? No, usted ve más trabécula, pero tiene menos. Es como las casas. Si hay 10 casas, yo veo una sola desde el avión, porque están todas juntas. Si yo saqué 5, veo 5 casas. Y ustedes le dicen, ¿dónde hay más casas? ¿En aquel barrio que veíamos una sola cosa o en este barrio que vamos con el avión y vemos 5 casas? Acá porque yo veo 5 casas, ya no vi nada. No, allá habían más casas. Por eso usted no las vio separadas. Estaban todas juntitas y vio una sola cosa. Y donde ve 5 y ve trabéculas, es porque faltan trabéculas. Entonces, si ustedes ven este hueso, ustedes ven que además de ser más radiolúcido, ven las trabéculas como líneas blancas, lo ven como trabeculado se llama, y la cortical más fina. Entonces y más radiolúcido. Entonces yo cuando veo un hueso de menor densidad, radiolúcido, cortical más fina y trabeculado, o sea, veo las trabéculas, lo veo heterogéneo, lo veo con líneas. Ese hueso trabeculado, radiolúcido y o cortical fina perdió hueso.
perdió hueso y la principal causa de la falta de hueso, de la osteopenia, es la osteoporosis. Correcto. Normal versus osteoporosis. Bueno, hay otra causa. El hiperparatiroidismo es un exceso de la paratormona que aumenta la actividad osteoclástica. Entonces se produce también la paratormona. Si la paratiroides produce más paratormona, la paratormona tiene entre sus funciones activar la actividad osteoclástica. Y es necesaria la actividad osteoclástica, porque yo les expliqué que si yo no tengo actividad osteoclástica, no reabsorbo hueso y no doy lugar a que el hueso nuevo se forme y mantengo la dureza del hueso, lo mantengo joven al hueso. Pero si yo produzco mucha paratormona, activo demasiado la actividad osteoclástica. Bueno, también produce un efecto de pérdida de la matriz ósea. Y hay que tener en cuenta que la osteoporosis, como la pérdida de la matriz ósea, estoy perdiendo hueso entero, no solo calcio. Estoy perdiendo hueso. Y ustedes, yo les muestro esto, y ustedes me van a decir qué diferencia hay entre lo que les mostré de la osteoporosis y esto. Y yo les diría que la cortical no solo está adelgazada, sino que está destruida. Porque si aumento la actividad osteoclástica, el osteoclasto es como un tumor. Erosión, come, destruye. Y lo hace de forma anárquica. Acá hay 10 osteoclastos comiendo, acá hay una, acá hay 5, acá hay 40, acá hay 100, acá no hay ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a producir una irregularidad de la cortical. Hay una cortical muy destruida que desapareció, volada directamente, otra que estaba fina y otra que se mantuvo. Entonces, ustedes cuando ven que la cortical es irregular, además del hueso trabeculado, como lo ven acá, que ven esas líneas blancas, además del hueso como un hueco adentro radiolúcido, además de la cortical fina, no ven una cortical regular, la ven como comida, carcomida, apolillada. Eso es que aumentó la actividad osteoclástica. Eso es lo que le hace sospechar de que no es una osteoporosis simple por la edad, porque no se alimentó, porque no tomó vitamina D, calcio, minerales, proteínas, que son todos componentes del hueso, sino que además está muy tipo tumoral, muy apolillado el hueso, destruida la cortical. Entonces, ¿yo acá qué les puedo exigir? Les puedo exigir lo mismo que recién, que me digan, hay una disminución de la densidad ósea difusa, con una cortical fina, con una cortical que incluso está interrumpida. Hay zonas que no se ve la cortical, zonas que la veo, zonas que no la veo. Pero además les puedo decir, ¿qué más ve? Y ve una cortical como un hueso desflecado, como pasaba en el Payet, que deformaba por más y parecía peinado. Acá parece peinado, pero por destrucción, porque la cortical normal, fíjense que es una cortical regular y bien definida, con un grosor determinado, que hasta puedo medir, será 3 milímetros, pero lo puedo medir. Mídanme acá. Acá para medir 1 milímetro, ¿y acá cuánto? Acá ni idea, porque está todo amorfo, destruido. Está como apolillado el hueso. Eso es por aumento de los osteoclastos. Y le digo, ¿cuál es la principal enfermedad ósea difusa con disminución de la densidad, pero además destruye la cortical y no es un tumor? Es que el osteoclasto actúa como esos Pac-Man, esos jueguitos que comen, esas enzimas que comen y que están comiendo a la cortical ósea. Esto es un hiperparatiroidismo. Por supuesto, si alguien me dice, yo hubiera pensado en una osteoporosis, está bien, está probado. Si dice hiperparatiroidismo porque destruye la cortical, erosión de la corteza, que es lo que dice acá, además de aprobado, tiene un 10. Si me dice que es normal o que está aumentada la densidad, está aplazado. Es decir, vamos en orden. Como ustedes, mientras más razonen es más fácil, porque ustedes razonan, no memorizan. Yo les muestro un hueso donde ustedes están viendo que está trabeculado, que está disminuida, que la cortical no la definen bien, que está deflecada la cortical y tienen que pensar que el hueso está destruido, pero no hay un nódulo, no hay una lesión metastásica, no es focal, no es expansiva, es difuso, está toda la falange.
Está toda la falange, todas las 3 falanges, las 3. Si quieren más, la proximal está trabeculada con una cortical fina, la medial es la que va hasta desflecada, la distal lo que tiene es amputado, si comparan un dedo con otro, tiene amputada la epífisis. Está destruida, como es chiquitita, la amputó la actividad osteoclástica. Entonces tienen que razonar si perdió hueso porque le faltó o si perdió hueso porque lo destruyó. Y si lo destruyó en forma focal, es una metástasis. Y si lo destruyó en forma difusa, es un hiperparatiroidismo. Entonces tienen hasta acá, sabiendo el patrón de metástasis, de la enfermedad de Paget, de la osteoporosis y del hiperparatiroidismo. 4 enfermedades importantes y todo razonando, sin memorizar nada. Después tiene la disminución focal de la densidad ósea, que no es todo el hueso. Acá van a estar la metástasis osteolítica, los tumores de hueso, eso destruyen. Es decir, las metástasis de cada 100 casos, excepto próstata y mama tratado con hormonoterapia, la mayoría son líticas porque la metástasis es un tumor. El tumor óseo primario también. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un tumor óseo primario y una metástasis? La metástasis múltiple. La metástasis afecta varias partes del hueso y varios huesos. El tumor óseo primario es de una zona. Y si es única la metástasis, ¿se puede diferenciar de un tumor óseo primario? Sí, con biopsia, no por radiología. Porque si un radiólogo ve una zona destruida del hueso y no hay otra, y dice, puede ser una metástasis única, sí. Puede ser un tumor óseo primario y también. A veces el tumor óseo primario, como la metástasis llega y destruye, y ya viene por la sangre a destruir, donde se aloje va a destruir, no queda otra que es como lítica pura. El tumor óseo creció de a poco en el hueso, el cáncer de hueso, que se llama sarcoma porque en vez de cáncer, el cáncer es en el epitelio y en los tejidos mesodérmicos, el cáncer se llama sarcoma, para complicar la vida nada más, para molestar, pero es un cáncer. Bien, el sarcoma óseo, que es el cáncer de hueso, lo que hace es destruir, pero nació en el hueso y no llegó a destruir, empezó de a poco. La célula normal se degeneró, primero pasó a displásica, metaplásica, anaplásica, hizo todo el proceso que ustedes estudian en histología, en histopatología, y después el cáncer empezó a destruir despacito y el hueso se empezó a defender de a poco y se defendió con reacción osteoblástica. Entonces se mezcla en el tumor primario acción destructiva con acción regenerativa del hueso que se defiende. En vez de la metástasis llega y destruye. La metástasis es como que una persona va caminando, no sé, y viene alguien y lo empuja. No está preparado, se cae. Vino alguien de afuera, se cae. En vez de cuando alguien va caminando y tropieza, se puede caer, pero puede defenderse y no caerse y dar algunos tumbos más o menos como que se desequilibró y se mantuvo, porque actuaron los mecanismos de defensa, porque fue la misma persona la que entendió su cerebro que estaba perdiendo el equilibrio. Pero cuando viene de afuera, lo agarró desprevenido. La metástasis viene de afuera, agarra desprevenido al hueso y viene a destruir. Es lítica pura. Destruye puro, produce un hueco negro. En vez del hueso, el tumor primario puede ser lítico puro, pero generalmente da tiempo a que el hueso se defienda y es mezcla. Entonces, cuando ustedes ven una lesión única y tiene blanco con negro, primero tumor óseo primario. Si ven una lesión única y ven negro, también primero un tumor óseo primario porque generalmente la metástasis es múltiple, pero la metástasis es muy factible también como metástasis única. O sea que yo ahí puedo decir así, si yo le pongo una imagen que ven blanco y negro y único y le digo, esta lesión es única, y ustedes ven todo un patrón destructivo, lítico, con algunas zonas blancas de que el hueso se quiso defender, ¿qué pondrían en primer lugar? Y pongo tumor primario, metástasis, usted tiene que marcar tumor primario. Si yo pongo una lesión negra pura y pongo
¿Qué ponen? En primer lugar, lo más lógico que yo tenga que poner en la respuesta, si la quiero formular bien, es tumor óseo primario o metástasis. Y esa es la respuesta correcta. Porque aunque sea única, no excluye la metástasis. Porque la metástasis siempre empieza una y después viene la segunda. Es cuando es negra, pura, aunque sea única, es como una de cal y una de arena. A favor de la metástasis que es negra pura. Porque vino de arriba y lo empujó, vino a destruir. Y a favor del tumor óseo primario es que es única. Y la metástasis es más común que sea múltiple, pero tengo una de cal y una de arena. A favor de metástasis, que es lítica pura, destructiva pura. A favor del tumor óseo primario, que es única. Bien, entonces ahí cuando yo muestro una lesión negra pura, yo tengo que poner los dos diagnósticos. Tumor óseo primario y metástasis única. Esa es la respuesta correcta. Si yo pongo múltiples, ustedes tienen que poner primero metástasis y después tumor óseo primario, que generalmente yo no lo pondría directamente, porque el tumor óseo primario tendría que ser multicéntrico para dar lesiones múltiples, eso es rarísimo. Entonces, cuando ustedes ven lesiones focales múltiples de destrucción, metástasis. Lesión focal única de destrucción, tumor óseo primario o metástasis. Lesión única focal de destrucción con blanco, con reacción de defensa, es porque la persona tropezó, se cayó y se defendió. Entonces ahí tiene que poner lejos primero, tumor óseo primario. Metástasis, sí, pero en segundo lugar. Muy alejado, muy alejado. O sea que si pongo el diagnóstico más probable es tumor óseo primario. Aunque esté metástasis, porque tiene blanco con negro. Bueno, la destrucción. Y acá tienen, por ejemplo, una disminución. Fíjense, una disminución en sacabocado focal. Acá puede ser un tumor óseo primario o puede ser una metástasis. Es totalmente negra, lítica. Totalmente lítica. Pero es focal. No es una enfermedad difusa, no puede ser un Payet, una enfermedad difusa, una osteoporosis, una enfermedad de Payet aumenta la densidad, una osteoporosis o un hiperparatiroidismo. No me daría para la osteoporosis y para el hiperparatiroidismo, porque eso sería más difuso, afectaba todo el hueso. Esto es o metástasis o tumor óseo primario. Lo que pasa que ahí es única la lesión y es lo que yo les decía, cuando es única, dice radiolucidez, trabécula aislada, cortical adelgazada, osteólisis. Bueno, no dice qué es, pero es una destrucción focal única. Bueno, esto acá, por ejemplo. Ven, acá dice primario o secundario. ¿Por qué? Porque es totalmente destructiva. Esto ya nada que ver. Está separado, parece ser una necrosis avascular del hueso, blanca, geográfica, cerca de la articulación, no destruye la cortical. Esto es una necrosis avascular, no tiene nada que ver. La lesión está acá. Si esto blanco estuviera acá, sería un tumor mixto, lítico sólido. ¿Qué es el tumor mixto? Primario. Pero yo tendría que meter esto blanco en el seno del tumor. Acá estoy mostrando dos lesiones. El tumor es puramente lítico. Y esto puede ser o una metástasis o un tumor primario. Esto, por ejemplo, es un tumor que crece desde la médula ósea muy lentamente. Bueno, cuadros difíciles de osteólisis, claro, porque esto lo único que ustedes ven de destrucción, no pueden decir que es difuso porque acá el canal medular es normal, acá también, y acá de la médula ósea se ensanchó. Esto es un cuadro difícil, ¿no? No es para... Bueno, acá ven, por ejemplo, este carácter destructivo expansivo. Acá hay que tener cuidado porque estas trabéculas que ven acá no es que el hueso se defendió, es lo poco que está quedando. Esto dice, ¿es una destrucción focal o difusa? Focal, si el hueso de acá arriba y de acá abajo no tiene nada que ver. Esto no es difuso, es focal. Es focal. Bien, si es focal, ¿qué puede ser? Destrucción focal. Hemos hablado de tumor primario y osteólisis por metástasis. Perfecto. ¿Qué características tienen los dos y qué destruyen? Si, o sea, acá está aniquilada la cortical, prácticamente ni se ve,
y también han destruido la esponjosa. Insuflan. Insuflan significa que ensanchan, deforman, es expansivo, que eso es lo que yo les decía que es distinto a la osteoporosis, por ejemplo, que además es difusa, más trabeculado, pero conserva la forma del hueso. Bien, lo mismo que al revés, el aumento de la densidad ósea con las metástasis osteoblásticas. Las metástasis destruyen, insuflan, deforman. El aumento de la densidad ósea geográfica que no insufla, no destruye la necrosis avascular. Aplica lo mismo para la disminución de la densidad. Acá vemos como que está insuflado el hueso. Bueno, acá no puedo saber si es un tumor primario o una metástasis. En general, los tumores primarios suelen ser más comunes en las epífisis y en las uniones metáfiso-epifisiarias y las metástasis en la diáfisis. ¿Por qué? Porque, ¿qué dije recién? Que la sangre, la arteria nutricia entra en la diáfisis. Lo que viene por sangre viene a la diáfisis. Por eso las epífisis eran menos afectadas, menos circulación, más afectada por una necrosis avascular, pero menos afectada por algo que viene por la sangre como una epífisis. Por eso que una lisis en la epífisis es más común que sea primaria y una lisis en la diáfisis es más común que sea una metástasis, porque la diáfisis es más irrigada, es más irrigada. Ahora, de ninguna manera yo puedo obligar a alguien a que me diga que esto es metástasis o primario. Yo, como radiólogo especialista, diría, mira, si esto vino por sangre, porque viene a la diáfisis, no afecta a la epífisis, entonces es muy probable que sea una metástasis única, incluso las metástasis que afectan huesos largos, únicas e insuflan, son muy agresivas, y entre las más agresivas está la metástasis de riñón, por ejemplo. Pero eso ya es para el radiólogo, no para ustedes. La metástasis múltiple, como, bueno, múltiples imágenes redondas, nada más que en vez de blancas, negras. ¿Quedan dudas? No, no quedan. Acá se plantea así un diagnóstico diferencial que es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un tumor de la médula ósea, y como la médula ósea está en todo el diplo, el cáncer, digamos, el tumor de la médula ósea, el cáncer, entre comillas, de la médula ósea, lo que hace es hacer que, como está en toda la médula ósea, es difusa. Es difusa, es como si yo le dijera un tumor que afecta toda la médula ósea de la diáfisis. Afectaría toda la diáfisis del húmero o del fémur. Se ve como difuso, pero se ven como sacabocados. Y ese es el mieloma múltiple. Entonces, metástasis o médula ósea. Esto es, y no hay forma de diferenciarlo. Salvo el hematólogo que dice es un cáncer, un tumor, una neoplasia de la médula ósea. Lo hace después de hacer una biopsia y hacer el examen. Bueno, las conclusiones ya las vamos a dejar. Bueno, vamos a dejar acá, no vamos a seguir porque nos vamos a cansar mucho. Va a quedar patrones articulares y lesiones óseas traumáticas, pero son dos temitas relativamente chicos. Sí, pero patrones articulares hay que estar muy... Bueno, voy a dejar de compartir. Bien, vamos a dejar acá. No sé si alguien me quiere preguntar algo, alguna duda. Voy a abrir el chat por si quieren preguntar algo. Si no, lo dejamos acá. Les comento, el viernes el doctor Julio Echenique va a dar toda la parte de neuro. Entonces yo el miércoles que viene, ¿cuándo es la primera mesa? El viernes de la semana que viene, profe. Y no voy a alcanzar, porque el miércoles que viene, porque el tema es así, hemos repasado tórax, van a repasar neuro, hemos repasado la mitad de osteoarticular, dijimos que abdomen no lo íbamos a repasar y pelvis porque está ya, en lo que yo les doy, que son las 6 clases esas son videoconferencias en vivo de repaso
donde hablo de quiste simple, quiste complejo, está muy bien resumido y está muy claro. Entonces, ahí tienen los patrones quísticos simples, complejos, complicados. La parte de abdomen está muy... Es un repaso, fue un repaso. Terminaron abdomen y yo hice ese repaso y quedó grabado. Entonces, abdomen quedó ahí, tórax lo terminamos, neuro lo terminan el viernes y osteoarticular llevamos la mitad. Bueno, yo el miércoles que viene puedo dar la otra mitad de osteoarticular. Entonces, si siguieron los repasos, hicieron tórax completo, hacen neuro completo, hacen osteoarticular completo y paralelamente estudiaron los que se van a presentar el viernes, abdomen, que ya son clases de repaso, y lo que yo dije que había que incluir, que era lo que quedó grabado de los médicos colaboradores, que fue lo del doctor Esbriglio, lo del doctor Martín, bueno, y lo de Julio lo va a volver a dar, ya tienen la materia para rendirla el viernes. Igual siempre el día antes, o sea, el día jueves, hacemos una clase de repaso. O sea que podemos el miércoles terminar osteoarticular y el jueves le doy una clase de repaso. Y ahí me voy a sentir tranquilo porque ya tienen la clase de repaso para dudas, esa clase para que ustedes pregunten de dudas. Esperen que voy a dejar de grabar. Vamos a detener la grabación. Un segundito.